Muy bien, mis hermanos. Entonces, estamos hablando de Jesús el Rey a través de la perspectiva del Evangelio de Mateo. Recordamos que cada evangelista va a hablar del Mesías desde una perspectiva distinta. Y Mateo lo va a hacer desde la perspectiva del Jesús como Rey, como Mesías. Por eso toda nuestra serie vamos a ver concentrado palabras como rey, como reino, ¿cierto? Que recordamos que en griego es basileo, ¿cierto? Rey o reino, ¿cierto? Aquí estamos aprendiendo hebreo, un poquito de griego, un poquito de todo, pero poquito pero sustancioso. Hace 8 días quedamos, aunque hicimos un recuento general del Sermón del Monte, nos enfocamos y sentí en el Espíritu concentrarnos en las bienaventuranzas. Y vimos que en 1 hora y media de enseñanza desarrollamos una bienaventuranza de 9 que hay, ¿cierto? Como son tantas, pues les mostré el modelo de cómo estudiar la bienaventuranza y les dejé para que en la semana le estudiaran personalmente en su casa, en su tiempo libre, cada bienaventuranza. Yo me imagino que todos hicieron la tarea de una manera espectacular. El que la hizo aprendió un montón. El que no la hizo se quedó con lo que aprendió hace 8 días y igual todos seguimos aprendiendo. Hoy vamos a retomar desde ahí. Estamos estudiando el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Mateo vamos a encontrar 5 discursos. 5 discursos muy, muy importantes. Conforme vamos avanzando, les iré compartiendo cuál es cada discurso. Estamos en el primer discurso que se le llama el Sermón del Monte o el discurso de la montaña. ¿Listos? Entonces, compartimos por aquí pantalla y eh, vemos acá el ejercicio que hicimos hace 8 días con la bienaventuranza, la primera que era bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Y logramos encontrar muchas conclusiones y de la principal era que los pobres en espíritu son aquellos que sienten la escasez y la necesidad de Dios, ¿cierto? Los que se creen autosuficientes espirituales no son pobres en espíritu. Y Jesús, a través de este sermón, va a iniciar hablando acerca de quiénes son los bienaventurados, ¿cierto? Entonces, vamos a ver allí Mateo capítulo 5 verso 3, ya lo estudiamos. Veamos qué dice el 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Me imagino que cada uno hizo la reflexión, qué sería llorar, ¿cierto? Y hablamos de compasión, de dolor, de aflicción. Eh, en el lloro también podemos hablar de reconocimiento de pecado, ¿sí? El cristiano verdadero siente dolor cuando peca y ese dolor lo lleva aún al lloro, ¿sí? Bienaventurados los que lloran porque van a recibir consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, aquí el Señor Jesús habla acerca de la mansedumbre. ¿Y la mansedumbre qué es? Fuerza bajo control. El manso no es el mismo menso. El manso es alguien que tiene mucha energía, mucha fuerza, pero sabe controlar su carácter, sabe controlar su temperamento, lo puede controlar. El ejemplo clásico que doy siempre cuando hablo de la mansedumbre son los caballos. Cuando se amansa un caballo o se vuelve manso, es porque el caballo tiene mucha fuerza, pero a través de la disciplina, la corrección y el entrenamiento, logra domarse, logra aquietarse, logra sus impulsos animales naturales, tenerlos bajo control al simple hecho de una palabra por parte del entrenador. Quieto, muévete, salta, y el
animal, caballo grande, más grande que su entrenador, se amansa porque el proceso lo lleva a ese carácter, a esa característica. Así que los que quieran ser mansos, lo que hay que pedirle al Señor no es dame mansedumbre, sino forma mi carácter. Uf, y eso es tremendo. Sigue la palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Entonces son aquellos que sienten cuando, cuando a las personas les afectan, cuando son injustos, cuando le hierve la sangre, cuando hay injusticias. La justicia desde el texto bíblico habla especialmente de la injusticia social, ¿sí? Pero la justicia tiene dos brazos aquí. Cuando habla del bienaventurado, los que tienen hambre y sed de justicia. Por una parte, Cristo es nuestra justicia, y eso ahorita lo voy a redondear. Entonces, habla acerca de que realmente nadie es justo. La Biblia dice que nadie es justo, ni los abogados, ni los jueces, ni los magistrados. Nadie es justo. Solo Cristo es el justo. Entonces necesitamos a Cristo para ser justos. Eso es un sentido del hambre y sed de justicia. Por otra parte, es esa característica cristiana de buscar la justicia en el prójimo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Ay, aquí es donde los cristianos muchas veces fallamos, ¿no? Qué difícil nos es ser misericordiosos. Pero la Biblia dice, el que es misericordioso va a recibir misericordia. En otras palabras, si tú no eres misericordioso, atente, agárrate, porque pues no vas a recibir misericordia tampoco de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Después dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ay, qué difícil es ser cristiano. La frase que suelo decir, nadie dijo que sería fácil, pero el cristianismo es lo mejor que nos puede pasar en la vida, pero no quiere decir que será sencillo. Y todos estos bienaventuranzas nos llevan a una gran conclusión, que es lo que quiero dejarles en el corazón en esta noche. Si ustedes miran las bienaventuranzas, se van a dar cuenta que son incapaces de cumplir con todas esas características en su vida. Si tú eres manso, de pronto te falta ser limpio de corazón. Ah, o de pronto tú eres limpio de corazón, pero te falta ser misericordioso, ¿sí? No hay una sola persona en el mundo que pueda cumplir todas estas bienaventuranzas. Entonces, si nadie lo puede cumplir, ¿por qué Jesús va a enseñar las bienaventuranzas como la base del sermón? Porque lo que Jesús quiere es que entendamos que nadie puede ser pobre en espíritu, ni manso, ni tener hambre y sed de justicia, ni llorar, ni ser de limpio corazón, ni ser pacificador, ni nada de eso, si no es Cristo el que lo hace en tu vida. No hay otra forma de ser bienaventurado. La clave de ser dichoso, recordamos que la palabra bienaventuranza, dichoso, doblemente bendecido, bueno, ustedes dieron una cantidad de sinónimos hace 8 días, pero el resumen de las bienaventuranzas es que si la forma para tú ser dichoso y doblemente bendecido es aceptar que en tus condiciones y en tus obras no puedes alcanzar la gracia de Dios, sino que la gracia te alcanza a ti. Tú no ganas la salvación, sino que necesitas sentirte pobre, manso, llorar y reconocer tu maldad. Y ahí viene nuestro Señor Jesucristo, el Rey, y nos hace bienaventurados. Amén. Hermanos, las bienaventuranzas son preciosas y se puede seguir profundizando, pero pues debemos avanzar. Y como ya hemos hablado un poco sobre el Sermón del Monte, yo estuve meditando cómo ayudar
ayudarles a ustedes para estudiarlo. Hace 15 días hice una descripción del sermón de la montaña o el sermón del monte. Pero acá les quiero anotar 21 palabras. Estas son 21 palabras que me puse juicioso a sacar del sermón de la montaña. Y son palabras que aparecen en todo este sermón. Recordamos que el sermón de la montaña va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo. Si tú logras hacer la tarea que aprendimos a hacer hace 8 días con las bienaventuranzas, con cada una de estas palabras, tú lees en la Biblia, tú lees el texto y cuando encuentres la palabrita, entonces coges ese versículo y lo estudias. Si estudias estas 21 palabras, de pronto te demores, no sé, una semana o quizás 2 semanas o hasta un mes. De pronto toma un mes estudiar palabra por palabra. Pero te puedo garantizar que si tú estudias estas 21 palabras, que las puedes ir anotando aprovechando que están ahí en pantalla, si las estudias, vas a tener un gran panorama del sermón del monte. Bienaventuranzas, ser sal, ¿no? Ser la luz del mundo, la ley, ¿cierto? El enojo, el adulterio, el repudiar, el perjurar. ¿Qué será eso de perjurar? ¿No? Y entonces ahí cuando ustedes miren en el texto, ahí en capítulo 5 verso 33 donde habla acerca de que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nosotros, ni nada de eso, nos habla acerca de ser personas íntegras, ¿cierto? Porque el texto dice, tú sí, sea sí, tú no, sea no. Y si no podemos tener una característica personal de vida, de expresarnos de esa manera, que nos toque como con engaño, como con tapar las cosas, como disimularlas, entonces tenemos que estudiar esa palabra, perjurar, y hacer que el sermón de la montaña nos hable a cada uno de nosotros. Amén. Amar, la palabra limosna, estudiar la palabra orar, la palabra ayunar, estudiar tesoros. Ay, Dios mío, esa palabra es increíble. ¿Sí? Empezar a reflexionar acerca de qué es lo que en nuestra vida más valoramos, qué es lo que atesoramos en la vida. ¿Valoramos más nuestra casa? ¿Valoramos más nuestra familia? ¿Qué es lo que más valoramos? Y eso que valoramos es nuestro tesoro. Y entonces la Biblia nos va a hablar en Mateo capítulo 6 acerca de los tesoros que tú puedes o hacer tesoros aquí en la tierra o hacerlos en el cielo. Puedes hacerlo en ambos lados, pero la pregunta es, ¿cuáles van a durar más? Y la respuesta es muy sencilla. Los tesoros que tú hagas en el cielo duran para la eternidad. Un ejemplo, un tesoro es ganar un alma para el reino de Dios, predicarle a alguien y que esa alma se convierta se- y a través de la predicación pueda encontrarse con Dios y esa vida se salve, es un tesoro que queda para la eternidad. Yo creo que eso vale más que toda el oro y la plata que hay en la tierra. El ojo, ese tema del ojo es tenaz. A veces no sabemos controlar los ojos y nos llamamos cristianos. Entonces ahí el Sermón de la Montaña nos habla acerca de que si es necesario, sácate el ojo. Entonces, si valoras tus ojos, ¿sí? Si valoras tus ojos, entrena tus ojos para mirar lo que a Dios le agrada que tus ojos miren. También está la palabra riquezas, el afán. ¿Tienes problemas con los afanes, te afanas, te angustias? Necesitas estudiar el sermón de la montaña. La, el juzgar, ay, el juzgar sí que es un problema en la iglesia. La puerta, el tema de la puerta. El fruto, el Señor y el edificar. Vayámonos para Mateo capítulo 7. Allí en Mateo capítulo 7 el sermón termina hablando acerca de los dos cimientos. Mateo capítulo 7 verso 24 al 29. Y conocemos
conocemos la historia, ¿no? La historia allí que se expresa es muy conocida, ¿no? Y entonces habla acerca de el sabio es el que construyó su casa sobre la roca y el necio es el que construyó su casa, el necio es el que construye su casa sobre la arena. ¿Y qué es lo que hace esa reflexión? Ese es el cierre increíble del sermón de la montaña. Porque lo que Jesús dice es que si usted, que me está escuchando en esta noche, hermano y hermana, y quiero que me preste mucha atención, usted que me está escuchando en esta noche, quiere ser un hombre y una mujer que construye su casa, eso es su vida, su familia, todos sus sueños, sus proyectos, lo quiere construir sobre la roca estable. Lo que tiene que hacer usted es leerse y estudiarse todos esos 3 capítulos, cada cosa que le he dicho, estas 21 palabras, todas, tiene que estudiarlas todas y ponerlas por obra. Y ese es el talón de Aquiles. Hay que ponerlas por obra. Muy bien. Hay que ponerlas por obra. Como le dije, la bienaventuranza no es algo que tú simplemente digas, lo voy a hacer. Porque el cristiano tiene que orar, ayunar y interceder y todo eso? Porque es que necesitamos a Dios para vivir como cristianos. Necesitamos el Espíritu Santo para que todo este sermón, por sus frutos los conoceréis, los 2 cimientos, las bienaventuranzas, la sal de la tierra, para que todo eso empiece a construirse en nuestra vida y así podamos tener una vida edificada en la roca. Si tú no lo estudias, si tú no lo vives, el que pierdes eres tú. Porque al final, cuando vengan las pruebas de la vida, las tormentas, cuando habla de los vientos y todo eso, habla acerca de las pruebas, cuando viene la enfermedad, cuando vienen las aflicciones, de pronto vendrá la escasez económica, de pronto vendrá el conflicto familiar, pueden venir muchos problemas a nuestra vida y vamos a terminar destruidos si no hemos construido nuestra vida en la enseñanza de este sermón, el sermón de la montaña. De eso se trata, construir la vida sobre la roca, de escuchar todas estas palabras. Por eso ahí dice, en el capítulo 7, verso 24, comienza diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Todo el sermón que el maestro acaba de decir. Aquel que las oye y las hace, lo compararé a un hombre y a una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Y yo quiero, mi hermano y mi hermana, que tu vida esté edificada en la roca. Y por eso tomamos 2 espacios de 2 encuentros de jueves para profundizar esto maravilloso que se le conoce como el primer discurso en el Evangelio de Mateo. Así que hermanos, aquí llegamos a capítulo 8. Y vamos a entrar al capítulo 8. Así que alisten sus Biblias. Voy a pedir de pronto el favor a algunos que me ayuden a leer. Ustedes ya saben más o menos cómo es la temática. Entonces, ahí recordando, haciendo un recuerdo ahí en la pantalla. Qué pena. Ya, haciendo un recuerdo ahí en la pantalla. Entonces, están las 21 palabras que les aconsejo estudiar. No son tan difíciles, son del día a día, entonces puedes aprender muy fácil. Y acá simplemente recuerdo los 5 principios que les compartí de el sermón de la montaña. Recordamos, 1, las leyes son espirituales, ya no son literales como en el Antiguo Testamento. 2, Jesús es el cumplimiento de la ley. 3, la ley es revelada. 4, la ley es interior. Y 5, hay un solo juez en el reino. Si quieres recordar estos 5 puntos, puedes volver a nuestros videos en YouTube, que ahí en la enseñanza de hace 15 días está la explicación a profundidad de esto. Muy bien. Capítulo 8. Vamos a estudiar a partir de este momento lo que se le conocen como las palabras y obras del rey.
Entonces, para entender un poquito las palabras y las obras del rey, les voy a contar. Jesús sube la montaña, se sienta allá en la montaña, abre su boca y da un discurso espectacular que va a ser la proclamación del Rey Jesús, ¿no? La proclamación del Rey Jesús. Y cuando termina de dar el discurso de la montaña, entonces dice en el capítulo 8, verso 1. Voy a pedir el favor a alguien que me colabore leyendo. Voy a pedir el favor. Ya saben, siempre la metodología es, si alguien no puede porque está en el bus, está en el trabajo o algo, simplemente no prendes el micrófono y dejamos, y yo le digo a otra persona que me colabore leyendo. Voy a pedirle el favor a mi hermana Adriana, a ver si ella puede que me colabore leyendo Mateo capítulo 8, versículo 1. Por lo que veo, mi hermana Adriana no puede, o sí puede, creo que no puede. Puedo poner el micrófono. Entonces, voy a pedir el favor a mi hermano Julio, si me puede colaborar leyendo Mateo capítulo 8 verso 1. Claro que sí. Eh, Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Gracias. Entonces, aquí encontramos al maestro ya con mucha gente siguiéndole. La gente quedó admirada del sermón de él. Dijeron, este hombre enseña cosas que nunca habíamos escuchado. Y lo interesante es que todo el sermón hay referencias en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que Jesús va a venir y lo va a exponer de una manera como solo el verbo encarnado lo podría hacer. O mejor, solo como el rey lo podría proclamar, nuestro rey Jesús. Y entonces él desciende del monte. A veces escuchamos que hay que subir al monte. Todo esto tiene unas connotaciones espirituales muy interesantes a profundidad cuando uno estudia la escritura a nivel teológico. Cuando se habla de subir al monte, se habla acerca de buscar la presencia de Dios. Entonces la gente subió al monte y recibió de Dios. Pero Jesús no se quedó en el monte. Ahora él baja. Y cuando él baja del monte, entonces lo que quiere decir es que ahora él va a empezar a actuar. Y el cristiano tiene que hacer lo mismo. Primero tenemos que subir al monte, buscar la presencia de Dios. Y cuando somos llenos de Dios, toca bajar del monte. Si no nos podemos quedar allá alabando al Señor con los ojos cerrados, aleluya. Señor, ven por mí, llévame pronto y ya. No. ¿Sí? Jesús nos va a enseñar que no, allá no nos queda. Es maravilloso estar en la presencia de Dios, pero hay que bajar y hay que hacer obras. Y ahora el rey nos va a hablar acerca de obras, de las obras. Y entonces por eso él va a descender. Muy bien. Y entonces comenzamos viendo algunas obras poderosas de sanidad física. Versículo 2 y 3. Voy a pedirle el favor a mi esposa que por favor me colabore leyendo Mateo 8 2 al 3. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Leamos el verso 4 también, por favor. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hermanos, aquí empezamos con un milagro impresionante, ¿no? Viene un leproso. Entonces, ah, acá hay muchas cosas que empezamos a descubrir, ¿no? ¿Qué es un leproso? ¿Qué es un leproso? ¿O qué es la lepra? La lepra es una enfermedad en la piel, en la carne, que hace que se pudra, ¿sí? La carne, y la característica principal de la lepra es la insensibilidad. Cuando un área del cuerpo adquiere lepra, esa área se vuelve insensible.
Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Cuánto les gusta sentir dolor? A ver, ¿cuánto les gusta, no? Si los que tienen cámaras prendidas, algunos, bueno, ninguno tiene, oiga, me dejan aquí solo hablando, me siento hablando con una pantalla negra. A tu mamito. Mi madre sí, mi madre es un ejemplo, no, pero pues pueden levantar su manita virtual, pueden prender su micrófono y decir amén, o pueden en el espíritu decirlo y ya, no hay ningún problema, ¿sí? Pero ¿cuánto les gusta el dolor? Yo creo que a ninguno nos gusta sentir dolor. Y si no, a ver cuánto les gusta ir al odontólogo. ¿Sí? Yo creo que a nadie le gusta ir al odontólogo. Si nadie dice, ay, qué rico, hoy me toca cita odontológica. Me encanta sentir ese olor del piso cuando uno llega y se siente ese olor de esos químicos dentales, tan rico que se siente eso, delicioso, ay, eso me fascina, ¿no? ¿Cierto? No, o sea, yo no sé si a alguien le gusta ir a comprar un ambientador con olor a odontología, ¿sí? Creo que ninguno, porque es que es un lugar que nos recuerda casi siempre a dolor. Y entonces el dolor a nadie le gusta. Nadie quiere sentir dolor. Yo no quiero ni sentir dolor en mi cuerpo. Nadie quiere sentir dolor emocional, una traición, una desilusión, o que te ofendan, que te hablen fuerte, ¿cierto? Nadie quiere un dolor, ni físico, ni emocional, ni espiritual. Pero te voy a enseñar algo hoy a partir del leproso, y es que el dolor es necesario. Uf, Dios está hablando algo hoy, y no sé a quién, pero el dolor es necesario. Pastor, ¿cómo es posible que el dolor pueda ser necesario? Pues déjame decirte que el dolor es una reacción que emite el cuerpo cuando algo está mal. Si el diente está mal, duele. Si estuviera bien, no dolería. Entonces, el dolor en sí mismo no es malo. Al contrario, el dolor es bueno, porque el dolor te avisa y te permite mostrar que hay algo que está mal. Y el leproso tenía el problema contrario. Él tenía una enfermedad que lo hacía perder la insensibilidad. No sentiría dolor. Diríamos, algunos podrían decir, y de pronto a veces hasta hemos orado. Miren que a veces hasta nos equivocamos cuando oramos, ¿sí? A veces no sabemos ni qué estamos pidiendo cuando oramos. A veces decimos, Señor, yo no, quita el dolor, no quiero sentir dolor. ¿Sí? Cuando estamos pasando el dolor, casi siempre es cuando lo decimos, ¿no? Señor, quita este dolor. Pero a veces podemos terminar siendo insensibles, ¿sí? Quitar el dolor puede malinterpretarse y es ser insensible. Y así es lo que le pasa a muchas personas cuando son heridas o cuando son lastimadas. Las personas a veces pasamos, cuando tenemos conflictos, no sabemos solucionar conflictos. Y cuando no sabemos solucionar conflictos, entonces nuestra vida se afecta físicamente, emocionalmente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque los conflictos es para uno aprender a solucionar los problemas. Pero entonces las personas tendemos a tener dos extremos. Un extremo es llorar o hiperafectarnos ante el dolor, ¿no? Entonces, cuando viene un problema, cuando viene una crisis, hay personas que no saben manejar la crisis y, por ejemplo, recuerdo una familiar que nunca había tenido una crisis y cuando consiguió su primer trabajo, la primer jefe fue una jefe dura y entró en depresión en menos de 2 meses, ¿sí? Y tuvo que ser tratada psicológicamente. Entonces, hay personas que saltan de extremo a extremo. ¿Cuáles son los dos extremos? Conéctate nuevamente, porque se acabó ya el primer corte de Zoom. Ya se nos fue 40 minutos. Esto se va muy rápido. Ya sabemos, nos conectamos nuevamente con el mismo link y seguimos. Hay 19 conectados. Espero los mismos 19. Ya nos vemos. Muy bien, mis hermanos. Entonces,
Estaba comentándoles que cuando tenemos crisis, cuando tenemos conflictos, cosas que nos afligen, tenemos dos extremos. Uno es que nos dejamos consumir por ese problema, ¿sí? Entonces ahí viene la depresión, viene la ansiedad, viene el estrés, viene una cantidad de enfermedades emocionales que deben ser rehabilitadas, restauradas. Y el otro extremo, ese es un extremo, y el otro extremo es la insensibilidad. Entonces la persona dice, ya no quiero sufrir más, estoy cansado de sufrir, y entonces me voy a volver duro como una roca para que no me duela nada, y nos acorazamos. Pues déjame decirte que ese es el caso del leproso. El leproso es el que pierde la sensibilidad. Y Jesús, cuando baja a la montaña, va a encontrarse con alguien que pierde la sensibilidad. El leproso en su mano perdía la sensibilidad. Algunos dirían, bueno, pues chévere porque pues por lo menos no es una enfermedad que duele. Pero ¿sabes cuál era el problema? El problema es que era que el leproso empezaba a caminar por ahí por la casa y de pronto la mano se estrellaba contra una pared, ¿sí? Pasaba así o contra la puerta y no se daba cuenta que se había golpeado la mano, pero al golpearse, entonces se empezaba a gangrenar la piel y no se daba cuenta. Tal eran los casos, recordemos que antiguamente las camas no eran altas como nosotros, sino eran el piso. Entonces incluso habían leprosos que mientras dormían, entraban las ratas y empezaban a comer parte de sus extremidades. Y ellos no se daban cuenta que las ratas estaban comiendo parte de su mano, parte de su pie, porque no sentían dolor. Hasta el otro día que se dan, despertar, se dan cuenta que les faltaba parte de un pie, les faltaba un dedo. Y entonces entendamos primero la complejidad y lo difícil que sería para alguien sufrir de lepra. Y lo segundo, aprender que el ser insensible no es bueno tampoco, tampoco es bueno. Y entonces, este es el leproso con el que Jesús se va a encontrar. Hay una palabra que me encanta cuando Jesús se acerca al leproso y es que él le dice, eh, vino el leproso y el leproso le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Wow, miren esta humildad de este hombre. Si tú quieres, si tú quieres. O sea, no fue, es que te exijo que me sane. No, si tú quieres. Y esta es la primera palabra que quiero que anotemos para el caso del leproso. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús extendiendo la mano le tocó diciendo, quiero. Y esto es lo primero que quiero enseñar en esta noche con el milagro del leproso. Jesús quiere sanar. Jesús desea. Ese quiero es como expresar deseo de, ¿sí? Yo quiero sanarte. Entonces, Jesús quiere sanarnos. Jesús quiere sanar nuestras heridas. Jesús quiere restaurar nuestra lepra, nuestra insensibilidad emocional, nuestra insensibilidad espiritual. Te pregunto, quizás te identificas tú en esta noche con el leproso de la historia. Si te identificas con él, déjame decirte de parte del Señor que hoy Dios te dice, quiero limpiarte. Tengo el deseo de. Ahora nos vamos para el siguiente milagro. Voy a pedirle el favor a mi hermana Paola. Vamos para el segundo milagro que te invito a que leas versículo 5 y versículo 6. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Gracias, mi hermano. Aquí hay tres casos de mi sanidad. El leproso, el centurión y el siguiente es la suegra de Pedro. Pero Jesús hizo muchos milagros, pero el evangelista Mateo va a escoger estos tres milagros de los muchos que hizo intencionalmente. Miren lo bonito. Con el leproso le dijo, quiero.
Al siervo del centurión dice, Señor, mi criado está postrado en cama. Jesús, ¿qué le dice? ¿Qué dice en su Biblia, hermanos? Dice, yo iré y le sanaré. Yo iré, y esa es la palabra, iré. Entonces, este iré, cuando yo lo vi, me habló acerca de la promesa de, ¿sí? Jesús le da una promesa al centurión y le dice, yo iré y le sanaré. Y creo que hemos leído la historia, espero que ustedes ya hayan avanzado en Mateo, creo que esto ya lo habían leído y conocen la historia. Sabemos que el centurión en su camino se dio cuenta que había sido sano su siervo, ¿cierto? Y la fe del centurión fue tan grande que le dijo en humildad, miren que estos enfermos empiezan a reflejarnos características del sermón del monte, de los bienaventurados. Acá encontramos un manso, un humilde. ¿Qué le dice el centurión? No soy digno de que entres a mi casa. Uy, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor alguna vez así? O al contrario, le decimos, Señor, ¿por qué no vienes a mi casa y cambias mi casa? ¿Cierto? A veces somos arrogantes. Pero el centurión dijo, no soy digno de que entres a mi casa. Y Jesús le dio la promesa de. El tercer milagro. Voy a pedirle el favor a, mm, a la pastora Estela, si me puedes colaborar leyendo versículo 14 y versículo 15. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Aleluya. Ay, hermanos, esto es maravilloso. Aquí la palabra que yo veo es la palabra tocó, tocó. Aquí Jesús ya no habla. En el primero, con el leproso, Jesús dice, yo quiero. Con el siervo, le promete, yo iré. Pero con la suegra, va a la casa de la suegra y la toca. Miren lo interesante. Con el uno quiere, con el otro le promete que irá y con la tercera, toca. ¿Qué nos lleva a la reflexión? Las obras poderosas de sanidad del Señor Jesucristo en Mateo. Y para nosotros hoy nos debemos aferrar a estas tres palabras. Jesús quiere, Jesús irá y Jesús tocará. En otras palabras, el Rey de Reyes encarnado tenía el deseo de sanar, hace la promesa de sanar y cumple la sanidad. Tres historias que cuentan una sola historia. Al final es la misma historia del leproso. Alguien que nadie podía tocar ni al que se le podía acercar por ley. Y Jesús va a estar por encima de la ley y llegará. Tendrá el deseo, irá, tocará, sanará. Obras poderosas del Maestro. Ahora, dijimos que vamos a estudiar obras, palabras y obras del Rey. Vamos a ver las palabras de autoridad. Recordemos que acá Jesús no lo estamos viendo como el siervo, el cordero de Dios, no, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo presenta Juan, allá en el Evangelio de Juan. Pero Mateo no está mostrando el cordero, Mateo está mostrando el león. ¿Listos? Él está mostrando el león de la tribu de Judá, el rey. Y entonces vamos a ver cuáles son las palabras de autoridad del rey. Comencemos, Pastor Hugo, si me puedes colaborar. eh, Versículo 19 y versículo 20. Y vino un escriba y le dijo,
Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Muchas gracias. Ahora, vámonos con, a ver, voy a pedirle el favor a mi hermana Lucero, que me puede colaborar leyendo versículo 21 y 22. No te escucho. Se te apagó el micrófono. Ah, tienes como molestia con el micrófono, por lo que parece. Bueno, entonces, mientras que intentas, voy a pedirle el favor a mi hermana Wendy, si puedes ayudarme leyendo versículo 21 y 22. La- Pero Dime. estoy ocupada en la cocina. Ay, no, cuidado se le queman los plátanos. No, 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 no. Tranquila, tranquila, no hay ningún problema. Qué pena, tengo las manos mojadas. No, no te preocupes, no te preocupes. Gracias, gracias por avisarme. No hay lío. Hermana Marcela, a ver, de ¿Cómo pronto que me estemos sirvió el ayudando. me sirvió el Sí. micrófono ahora sí? Ah, hermana Lucero, perfecto, adelante. Perdón, ¿el qué? ¿El 22? 21 y 22. 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Muy bien. Estas palabras son terribles. Si yo las predico en el parque Timiza, no me vuelve nadie. ¿Sí? Eh, Les voy a contar algo. Esto tiene dos formas de interpretarse, este texto. Ah, y bueno, voy a exponer las dos formas. Una de las formas que se expone es que cuando habla aquí de que, o sea, pues uno dice, imagínese que se le muera a uno el papá, y entonces se le murió el papá y Jesús está ahí diciéndole a uno, sígueme, y entonces yo le digo a Jesús, maestro, déjame hoy, voy y entierro a mi papá, ¿sí? Y te sigo. Y Jesús me diga, no, sígueme ya, deja que el muerto lo entierre el muerto. Uf, o sea, sería ofensivo. Pero algunos eruditos dicen que esto se refiere a que no era que se muriera en el instante o que ya estuviera muerto el padre, sino que lo que quería dar a entender era, maestro, déjame, yo acompaño a mi papá hasta que en unos años muera y cuando él muera, te voy a seguir, ¿cierto? Pues esa es una opción de interpretar el texto. Pero la otra opción, a veces siento que ese tipo de interpretaciones nos llevan a, ¿cómo decirlo? Como a hacer más liviano la exposición del maestro. Y creo que la exposición del maestro acá tiene una intención clara. Y es que aunque hubiera muerto el padre ese mismo día, lo que Jesús está trabajando acá es los requisitos para sus súbditos, condiciones para ser súbditos. Y lo que él enseña acá, y esta es la segunda interpretación del texto, y personalmente creo más en esta interpretación, es que posiblemente el padre sí había muerto y estaban en los procesos de velación, de entierro, pero el maestro le dijo, sígueme, porque cuando Jesús dice, es ahora, porque es que es el rey, ¿sí? Y él está enseñando que el que le quiere seguir tiene que entender que hay condiciones para ser súbditos. Y eso es lo primero que quiero enseñar aquí sobre las palabras de autoridad del rey. ¿Quieres seguir a Jesús? Maravilloso, pero hay condiciones, hay condiciones. Y las condiciones son cuando Jesús te dice algo, hay que hacerlo. Cuando Jesús te dice quédate quieto, hay que quedarse quieto, ¿sí? Condiciones
condiciones para ser súbditos. La segunda, Jesús calma la tempestad. Pastor, Versículo, perdóname, sí, lo adelante. que Ya saben acabaste que de decir, sí, lo que acabaste de decir de que yo lo siento más como una orden, ¿sí? Lo que acabas de decir es el rey y el rey ordena, entonces da una orden. así es. Exactamente. Recuerden que en cualquier momento ustedes pueden hacer preguntas, ¿no? O participar. Ya lo saben, ¿no? Lo quieran, pueden preguntar y, y, y respondemos. ¿Listos? Entonces, efectivamente, hermana Adriana, estoy de acuerdo. Esa es la idea. Son condiciones para ser súbitos. A tal punto que vamos a ver que en las tres historias que están aquí a continuación, los que querían seguir a Jesús, Jesús calma la tempestad y los endemoniados gadarenos, en los tres las expresiones no son opcionales, como da la primera interpretación de los eruditos. Son palabras impositivas, son palabras de autoridad, son palabras de sin condicionamiento, son palabras de un rey. Ustedes saben que un rey cuando decretaba algo, eso no se revocaba, ¿sí? Ejemplo, cuando Salomón dice en sus primeros ejercicios de justicia, conocemos la historia, en la que dos mujeres pelean por la maternidad de un bebé y las dos dicen que este es mío, que este es mío. El rey Salomón lo que hace es decir, corten al niño por la mitad y a cada madre déle una parte. No sé si conocen la historia. Lo fuerte de esa historia es que Salomón era el rey. Cuando él lo dijo, no era que estuviera tentando a las mamás a ver cuál sería. No, era un decreto. Y literalmente cuando él dijo partan el niño, uno de los soldados sacó la espada y estuvo a punto de atravesarlo de inmediato porque era una orden real. La madre, que era la verdadera madre, por misericordia, conocemos la historia, va a decir, no, no lo partas, déjaselo a ella. Un acto impresionante de sabiduría y de justicia del rey. Pero traigo ese ejercicio o esa historia a memoria porque cuando un rey hablaba, era un decreto que se ejecutaba. ¿Sí? Herodes dijo, decapiten, y de inmediato decapitaron a Juan el Bautista y lo trajeron su cabeza en un plato. Entonces, estamos entendiendo aquí las palabras de autoridad de Jesús como rey. Y esto lo tenemos que aprender como cristianos. Jesús es rey. Entonces, hay condiciones para ser súbditos. Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. La siguiente historia, Jesús calma la tempestad. Conocemos la historia, ¿cierto? Pero voy a pedirle el favor que me lea el versículo 26, mi esposa. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, aquí la voz del rey está ejerciendo autoridad sobre lo natural, sobre lo natural. Todos los vientos, aguas, lluvias, tormentas están bajo la autoridad de Cristo. Y esta, Jesús calma la tempestad, va a ser un milagro que nos va a hablar acerca de esa autoridad del rey sobre toda la esfera natural, toda. En cambio, miremos a los endemoniados gadarenos, que son los que siguen, ¿cierto? Conocemos la historia, ¿cierto? Mateo habla de dos endemoniados. Marcos, Lucas, Juan hablan de un endemoniado. ¿Cómo es la cosa? ¿Dos o uno? Mira que en el versículo 28 dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Entonces, si ustedes leen estos textos en Marcos 5 y en Lucas 8, se van a dar cuenta que allá habla de un endemoniado. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Se equivocaron? Los ateos y los que nos debaten nuestra fe van a decir, uy, la Biblia tiene error, porque en Mateo habla de dos endemoniados, Marcos y Lucas habla de un endemoniado. No, la respuesta de defensa como cristianos o la apologética de defensa es muy sencilla. La, los endemoniados eran dos, pero uno de ellos era el que tenía una situación más complicada, más pesada, que era el que tenía la legión de demonios, ¿sí? Eran dos endemoniados, pero uno, que era el que estaba con más demonios, es el que va a sobresalir en la historia de Marcos y Lucas. Recordemos que Mateo va a ser más detallista en la narración porque Mateo fue un testigo ocular. Él estaba ahí porque él era apóstol.
¿cierto? Marcos y Lucas no estuvieron, ellos hicieron la investigación. ¿Cómo así hicieron la investigación? Bueno, eso lo estudiaremos cuando veamos el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. ¿Listos? Pero Mateo, que fue un testigo ocular, vio que eran 2 endemoniados. Y entonces, el versículo 32, pastor, hermana Paola, el versículo 32, desde el 31 y 32, léalos, por favor. Y los demonios le rogaban diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y Hasta ahí. ellos salieron. Muchas gracias, mi hermana. Esa palabrita, id. Aquí este milagro nos va a hablar acerca de la autoridad del rey sobre lo espiritual. Entonces, qué increíble, hermanos, cómo en solo un capítulo el evangelista Mateo nos va a mostrar, por una parte, las obras poderosas de sanidad, donde el maestro desea, promete y cumple. Y por otra parte, nos enseña las palabras de autoridad del Rey de Reyes en 3 partes también. Condiciones para ser súbditos, autoridad sobre lo natural y autoridad sobre lo espiritual. Así que, hermanos, ese es nuestro rey. ¿Cuántos les gusta ser seguidores de este rey? Amén. Y aquí, hermanos, entonces tenemos, hasta aquí paramos hoy, aquí hacemos el detenimiento de la enseñanza. Sí, ya se nos fue, miren, se nos fue el tumor en letras hoy. ¿Cómo está? Espero que esté bueno el tema. Quiero aprovechar unos minuticos. El tema lo continuamos dentro de 8 días porque vamos a ver las palabras y obras del rey. Y esto va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12. Entonces ya saben que ahí queda de homework, tarea, leer esos capítulos para dentro de 8 días. Capítulo 8 hasta el capítulo 2. O si lo pueden leer todo el Evangelio, súper bien. Quisiera aprovechar la oportunidad por si alguno tiene preguntas, inquietudes, observaciones, pueden hacerlas. Me gustaría aprovechar, si tienen preguntas, pueden hacerlas en este momento. Ya saben que pueden levantar su mano virtual o en la cámara o abrir su micrófono y está el espacio. ¿Listos? Tenemos más o menos unos 10 minuticos para socializar. Aprovechemos eso. Por otra parte, si no hay preguntas, ya saben, en cualquier momento aquí me pueden interrumpir. ¿Listos? Solamente que les estoy dando tiempo o si tienen alguna pregunta la vayan pensando. Quisiera también aprovechar si de pronto alguien hizo el ejercicio de las bienaventuranzas, de haber hecho alguna bienaventuranza, pueda compartirnos, leer para no hacerlo tan largo, ¿sí? O de pronto una participación de 1 minutico o 2 para que varios puedan participar. Pastor Hugo, adelante. No, solamente quiero hacer un aporte sobre cuando el Señor dice que deje que los muertos entierren a sus muertos. Realmente lo que Él nos está diciendo a los que lo seguimos, a los que tenemos la vida espiritual, porque realmente no todo el mundo tiene una vida espiritual, sino la persona que ha recibido a Cristo, que ha comprendido la unción del Espíritu, ha comprendido el estudio de la palabra y se mantiene en ello. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que no hay que descuidar el llamado espiritual, ¿sí? No hay que descuidar el llamado espiritual. Que hay personas que no tienen esa vida espiritual que nosotros tenemos para hacer la obra, para hacer el trabajo en la obra de Dios. Entonces, que esas personas se encarguen de los asuntos rutinarios de la vida. Hay muchas cosas que hacer en la vida y muchas veces nosotros, los asuntos rutinarios quieren invadirnos a nosotros, quieren ocupar nuestro tiempo. Entonces, el Señor lo que le está diciendo ahí es que ocupe su tiempo en lo espiritual, que no descuide la obra que el Señor está haciendo en su vida. Eso es bien importante.
Él nunca estaría en desacuerdo en que un familiar atienda el sepelio de su padre, de su madre, pero eso es lo importante, es cuidar la vida espiritual y dejar los asuntos rutinarios a otras personas que no entienden ni quieren entender las cosas espirituales. También cuando Jesús calma la tempestad, que es la última parte que se vio, es que realmente el Señor quiere que nosotros aprendamos a tener confianza en medio de las circunstancias adversas. Por más tempestuoso que sea la situación que estamos viviendo, confiemos de que el Señor tiene todo en control, que Él puede en un momento dado determinado meter su mano y controlarlo todo, dejarlo otra vez funcionando normalmente. No más. Dios les bendiga. Amén. Lo he hecho para saludarlos, que no los había saludado. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, pastor, por sus aportes. Muy bien. ¿Quién más? Estoy viendo por acá en el chat que están escribiendo. Gracias, pastor. Hermosa enseñanza. Dios lo bendiga. Amén, hermano Jason. Gracias por su aporte. Preguntas, inquietudes, comentarios. Vamos, quisiéramos 2 o 3 por lo menos antes de que nos vayamos. O si hicieron la tarea de las bienaventuranzas, también participar con algo. Escuché un micrófono por ahí, hermana Adriana, creo. Pastora Estela. Sí, yo que lo También, estoy leyendo, pues Ah, bueno, perdón. Entonces va primero la hermana Adriana y luego la pastora Estela. ¿Listo? En ese orden. vale. Yo lo que, pues creo que entra en mi corazón es que cuando él hace el sermón del monte, muestra que, como acaba de decir el pastor Samuel, no podemos, cuando no nos falla una cosa, nos falla la otra, ¿sí? Porque somos imperfectos. Solo en Cristo Jesús, ¿sí? Hay esa perfección. Entonces él está mostrando que en el sermón él deja claro que somos incapaces de cumplir la ley, ¿sí? Entonces, eso es lo que sentí también y eso es lo que cuando la leía. Y él, él también daba, él también de todos modos sabemos, él sabe que nosotros no la podemos cumplir, ¿sí? Por una cosa u otra, bueno, sí, que nos esforzamos para hacerlo, ¿sí? Pero y él también quiere que entendamos que, que reconozcamos que en él está la plenitud y en él está la verdad, ¿sí? Él es perfecto, ¿sí? Entonces, y dar la oportunidad de que lo busquemos, de que él, porque nos entiende en muchas cosas de lo que nos pasa como seres humanos, ¿sí? Entonces, él deja clarísimo ahí es su poder, su, su, su perfección. Entonces, es muy bonito y sin embargo, es el papá que dice, bueno, yo sé que ustedes no lo van a cumplir, pero aquí estoy yo, ¿sí? Búsquenme, vengan a mí otra vez, ¿sí? No los voy a soltar porque simplemente ustedes son imperfectos. No, eso es lo bonito con Dios, ¿sí? Pero cuando el ser humano también reconoce, reconoce lo imperfecto que es. Entonces, esa parte del mensaje me parece precioso. Yo creo que en ese sermón él dejó claro quién era él. Y aquí venía y a, y a dejar clara la ley, y a dejar claro como esa parte. Amén. Muchas gracias, mi hermana Adriana, por sus aportes. Muy bien. Pastora Estela. bueno, yo pido oración por el joven Sebastián que te ha estado conectando, pero hoy tuvo que viajar aquí a Bogotá porque la mamá entró en crisis. Entonces, creo que también para estar orando porque es un joven que está muy interesado en aprender la palabra del Señor, ¿no? Amén. Gracias, gracias, madre. Sí, él estaba conectándose juicioso. Sebastián, es el nombre de él, ¿no? Entonces, para que estemos llevándole en oración. Gracias, pastora. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere hacer aporte? Ya saben que si ustedes no aportan, yo arranco a hacer preguntas. Muy bien, muy bien. Vamos a aprovechar para hacer algunas preguntitas. Listo. Eh, Pregunta. eh, ¿Qué es bienaventuranza? A ver, ¿qué es bienaventuranza? Así cortico, alguien. Rápido, a ver, ¿quién se anima? Feliz, Feliz, listo. Con esa nos quedamos. Pregunta, ¿qué son pobres en espíritu? A ver, ¿quién se anima a responder quiénes son pobres en espíritu? ¿Qué? Pastor, Hermano, los que no tienen a Dios en su corazón, otra vez, perdóname. no cuentan con Dios en su corazón.
muy bien, que no cuentan con Dios con su corazón o que tienen una pobreza espiritual. Muy bien, excelente. Vámonos con otra pregunta. A ver, de lo que estudiamos hoy. Cuando pensamos en la lepra, ¿de qué nos habla? A ver, ¿qué aprendimos de la historia del leproso? Algo que hayas aprendido, hermana, 15, yo apunté bueno, aquí, Ana Paola. me gustó porque nunca la había visto de esa manera. La lepra, una persona que ha perdido la sensibilidad en su humanidad. Excelente, hermana Paola. A ver, hermana Karina, ¿qué aprendió de la historia del centurión? Listo, no puede conectarse probablemente. A ver, ¿quién libremente, quién quiere participar sobre qué aprendió del centurión? Hermana Adriana. Iré donde tú vayas, siempre estaré contigo. Ok, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué aprendimos sobre los que querían seguir a Jesús? Los que decían, quiero seguirte. ¿Qué aprendimos de Que esto? hay condiciones para ser súbditos. Y creo que todos las tenemos. Tenemos una actividad evangelística y se presentan tantas cosas que uno queda asombrado. Pero cuando tienes las prioridades correctas y sabes en quién has creído, tú le entregas a Dios y sigues a tu meta y a tu llamada. Pero no te dejas distraer, porque es que a veces nos dejamos distraer y ahí es donde perdemos. Sí, el que se distrae en un campo de batalla pierde. Muy bien, hermana Paola. Ay, Dos. pastor, algo que quería compartir que el Señor me regaló de las bienaventuranzas es una canción. Todo Excelente. se lo debo a Él, todo. O sea, todo lo que Dios me ha dado ha sido por gracia, es por su misericordia. Él es el que lo ha hecho, realmente, todo se lo debo a Él. Muy bien. Bueno, hagamos un paréntesis para recomendar canciones. Recomendamos dos. Una, Todo se lo debo a él, una canción preciosa. Y la otra con la que iniciamos hoy se llama No Puedo Más, de Jaime Murrell. Es una canción sota espectacular. No Puedo Más, de Jaime Murrell, o si quieren buscarla y escucharla. Listos, muy bien. Y vámonos con las últimas dos preguntas. Hermana Yuri, yo sé que se va a colgar ahí en el Transmilenio. Y sé que a veces no puedes prender el micrófono, pero ¿qué aprendes sobre la tempestad? Jesús calma la tempestad. ¿Qué te llevas? O de la enseñanza general de hoy, lo voy a dejar abierta. En la general hoy, ¿qué te llevas? Listo, no pudo. Hermano Jason, no sé si pueda. ¿Qué se lleva de la enseñanza de hoy? Amén. La enseñanza de hoy me queda en mi corazón que cuando Jesús nos dice, es ya, cuando nos llama, tenemos que inmediatamente obedecerle y ser fiel a su mandato. Amén. Excelente, hermano, excelente reflexión que se lleva. Hermana Catherine, hoy tenemos le damos una bienvenida especial a la hermana Catherine, a Andrés, que nos acompañan hoy por primera vez en este tiempo de Tu Amor en Letra. Les damos la bienvenida, así como cada uno de los que se conectan. Eh, le doy la oportunidad, no le voy a dar la oportunidad a Andrés porque no cojo así de primerazo a las personas que se conectan la primera vez. ¿Listos? Bueno, a Katherine tampoco porque también se conectan por primera vez. Entonces los dejo para no cogerlos hacia la primera. Hermano Dirman, adelante, algún aporte. Eh, Pastor, es que pues me sorprende, o sea, yo me pongo los zapatos de todos los que están ahí, los discípulos de Dios, en el momento que apaciguó la tempestad, digamos ese poder que tenía, o sea, imagínate tú ver una tempestad así fuertísima y él solo con una palabra calmarla, o sea, debió ser algo muy impactante, porque yo creo que nadie en el mundo ha visto eso. Los únicos que tuvieron la oportunidad de ver ese suceso fueron ellos, nadie más. Uno lo alcanza a imaginar y lo alcanza como a analizar todo lo que ellos vieron, pero ver eso que se calmó, digamos, es como una erupción de un volcán o algo que diga, no, cálmate ya. Uy, debe ser algo muy fuerte, muy bueno. Excelente, excelente hermano Dirman, excelente observación. Y si eso debe haber sido loquísimo, increíble, inimaginado, ¿no?
esta historia es bonito siempre uno la compara a las luchas de la vida. Entonces, en la lucha de la vida, Dios tiene esa facultad de aquietar muchas veces nuestras aflicciones, nuestros problemas. A veces sí lo hace, a veces no lo hace, y son los procesos de Dios. Pero ahí te los dejo como abrebocas. Lo interesante es que acá, poco a poco, el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, se va a empezar a revelar poco a poco acerca de su identidad real en todo este libro. A tal punto que aquí comenzando, los apóstoles no tienen ni idea, todavía ellos no tienen ni idea quién es Jesús. Qué increíble. Aquí ya más o menos unos 6, 7 meses caminando con él, han visto milagros, pero todavía no logran entender quién es él. Y por eso es que la expresión de ellos es, ¿qué hombre es este? Wow. Y eso es con lo que quiero cerrar aprovechando el tiempo que ya queda un minutico. ¿Qué hombre es este? Ese es el versículo 27. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Te pregunto lo siguiente para concluir. ¿Tú conoces quién es ese hombre o todavía no lo conoces? ¿O todavía no sabes realmente quién es Jesús? Esto fue Tomor en Letras, hermanos. Un gusto. Dios me los bendiga. El sábado 4 de la tarde, servicio en Rocío Bajo. Y próximo jueves nos vemos acá en Tomor en Letras y la oración de la mañana, que ya conocemos nuestros horarios. Bendiciones. Chao, chao. Chao. Bueno, Bendiciones hasta a luego, todos. pastor, que estén bien. Hasta luego a todos.